Primera de Juan 3:23. Amén. Es un versículo pequeñito, pero muy profundo. ¿Listo? Dice así: este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Amén. Vuelve y mírelo. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Listo, vamos a tomar asiento. Cuando nosotros hablamos de resumir la ley, ¿cómo nos han dicho que se resume la ley? Cuando a Jesús le preguntaron: Jesús, ¿cómo podemos resumir la ley y los profetas? ¿Qué dijo Jesús? Ok, entonces, teniendo en cuenta eso que acabó de decir don Andrés, Jesús dijo: se resume la ley en amar a Dios con todo lo que somos y amar al prójimo como a nosotros mismos. Ahora vuelva a revisar ese versículo y observe qué similitud encuentra. ¿Cierto? Uno podría decir, uno podría pensar, uno podría mencionar que Juan, el escritor de este libro, está diciéndonos exactamente eso mismo, solamente que nos está haciendo como un cambio. ¿Cuál es el cambio que nos está haciendo? En vez de decir amen a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, está diciendo crean en el nombre de su Hijo Jesucristo. Pero vamos a mirar que tiene mucha similitud. Amar a Dios y creer en Él, pues tiene mucha similitud. Pero ¿por qué quiero como hacer ese énfasis? Porque vamos a observar un poquitico que de alguna manera, como Jesús dijo, la ley se resume en amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo. Podríamos decir que aquí Jesús está diciendo, o Juan está diciendo, este es su mandamiento y cubre también todo lo que Él nos está pidiendo. ¿Cuál es su mandamiento? Crean en Jesús y amen al prójimo, o ámense unos a otros. Entonces, cuando nosotros pensamos en que creer en Jesús, en ese término creer en Jesús, usted sabe que la columna vertebral del cristianismo es creer en Jesús. Es decir, si usted se quiere volver cristiano, ¿cuál es el requisito? ¿Por qué? Porque dice la palabra cristiano, ¿qué deduce? ¿Que es seguidor de quién? De Jesucristo, ¿cierto? Entonces, si usted y yo queremos ser cristianos, nuestra columna vertebral es creer en Jesucristo. Y yo quiero que usted y yo tengamos en cuenta algo. Ese es lo que nos da a nosotros el acceso a ser hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12, ¿qué dice? Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, viene y dice Juan, vuelvo y repito, viene y dice Juan, este es el mandamiento, que crean en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y ahora me devuelvo porque vuelvo y conecto lo mismo. Le preguntan a Jesús, ¿en qué se resume todo lo que tenemos que hacer? Ame a Dios y ame al prójimo. Pero Juan viene y dice, crean en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué lo dice? Porque la columna vertebral para que usted sea cristiano y sea hijo de Dios, sea reconocido delante del cielo como hijo de Dios, es que usted crea en Jesucristo. Eso le resume a usted su entrada al cielo, que usted crea en Jesucristo. Esa es la columna vertebral. Vamos a ir un momentico a Juan capítulo 6, versículo 29. No pierda el texto que estamos mirando. Pero devolvámonos un momentico a Juan capítulo 6, versículo 29. Y Juan 6, 29 dice de la siguiente manera. Dice, Jesús le respondió, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. En esto se resume lo que se necesita para el cristiano. Crean en Jesucristo, crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces, piense por un momento. Yo le voy a estar conectando todo el tiempo lo que le estoy diciendo. La ley se resume: ame a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza, y al prójimo como a sí mismo. Luego Juan viene y dice: crean en el nombre de Jesucristo y ámense unos a otros. La columna vertebral del cristianismo es que usted crea en Jesucristo. Ahora, piense, para yo ser hijo de Dios solamente necesito creer en Jesucristo. Tan fácil, tan sencillo.
Si yo creo en Jesucristo con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, yo ya soy hijo de Dios. Obviamente todos aquí sabemos que creer en el nombre de Jesucristo significa creer en lo que Él dice. Y si nosotros creemos en las palabras de Dios, entonces hacemos esas cosas, obedecemos esa palabra. Claro, obviamente creer en Jesucristo implica una cosa muy grande. Creer en Jesucristo implica obediencia. Creer en Jesucristo implica confianza en Dios ciega, sí. Pero en cierta manera, cuando a uno le dicen que usted se va a volver cristiano y que usted va a ser perdonado de todos sus pecados y va a tener entrada al cielo y va a ser llamado hijo de Dios solamente por creer en Jesucristo, uno podría decir que en cierta manera eso es sencillo. Eso es fácil. No le están diciendo, mire, para usted ser hijo de Dios y entrar al cielo y tener acceso al Padre, tiene que ser perfecto, limpio totalmente de pecado. Eso sería muy difícil. Le están diciendo, para usted ser hijo de Dios y tener acceso al Padre Celestial, simplemente tiene que creer en su corazón con toda su fuerza en el Hijo de Dios, que es Jesucristo. Entonces, ahora pregúntese, vuelvo y le hago la misma pregunta, ¿por qué tan sencillo? ¿Por qué Dios quiso ponernos a nosotros algo, hacernos tan asequible el ser hijos de Dios? ¿Por qué Dios quiso ponernos de una forma tan acercable el ser hijos de Dios? ¿Por qué a Jesús? Porque al Padre le interesó tanto que toda persona tenga la posibilidad de ser hija de Dios a pesar de ser pecadora. ¿Por qué? Y ahora yo quiero que usted vaya, le dije que no se perdiera el texto, vuelva a 1 Juan capítulo 3 versículo 1 y se encuentra la respuesta. Miren cuán grande amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. ¿Cuál fue el precio que hizo, como siempre dice mi esposo, que la salvación fuera gratis, pero que no significa que no sea costosa? ¿Cuál fue la forma que hizo que la salvación fuera tan sencilla y tan asequible a nosotros? Y cuando uno se pone a pensar, solamente hay una forma, y es el amor de Dios. Solamente el amor de Dios es tan grande, tan gigante, que ha hecho que usted y yo, solamente por creer en Jesucristo, tengamos un montón de derechos espirituales. Y es muy interesante, porque yo aquí no le estoy hablando hoy a personas nuevas creyentes. No, todos los que yo observo aquí hoy llevan mucho tiempo de escuchar de la palabra de Dios. Pero a veces nosotros llevamos mucho tiempo de escuchar de la palabra de Dios y no hemos entendido eso. No hemos entendido que el ser hijo de Dios se hizo algo tan sencillo solamente porque el amor de Dios es demasiado grande hacia nosotros. Porque la misericordia de Dios es demasiado grande hacia nosotros. Porque Él sabía que nosotros no teníamos la capacidad humana de ser tan perfectos para que nos diera entrada en su reino, y entonces Él hizo algo para que nosotros tuviéramos acceso a eso. Ahora, yo quiero que usted piense un poquitico, vamos a evaluar un poquitico, cuando Dios decide amarnos, ¿qué significa eso para nosotros y qué significa eso para Él? Mire, cuando Dios decide amarnos, lo que está diciendo es, decido ponerte en mi corazón. Decido conocerte por nombre propio. Decido preocuparme por ti de manera personal. Decido hacerte un miembro de mi familia y de mi casa. Decido darte una herencia. Decido abrirte mi corazón y todo el tiempo girar alrededor de tu vida. Estar pendiente de tu vida. Eso es lo que significa el amor de Dios con respecto a nosotros. Eso es todo lo que nosotros hemos recibido. Ese privilegio de que Dios nos tenga como conocidos para Él, de que sepa exactamente quiénes somos. Él sabe que le gusta, que no le gusta, por qué le gusta, cómo le gusta, que le duele, que no le duele, que lo hace feliz, que lo hace triste. O sea, Dios nos conoce íntima y profundamente. ¿Por qué? Porque cuando Él decidió amarnos, eso fue lo que Él decidió entregarnos. Él decidió decir, yo te doy mi herencia, te doy mi casa, te doy mi vida, te doy mi corazón y te doy todo lo que yo tengo para pelear por ti. Pero ¿eso qué le implica a Él? Cuando alguien decide amar a otra persona, ¿eso qué le implica? Cuando alguien decide decirle a otro,
yo te abro mi corazón, te abro mi casa, te abro mi herencia, te abro mi vida, te abro todo, me abro para ti. ¿Qué está implicándole a esa persona? ¿Sabe qué le está implicando? Exponerse. ¿A qué se expone? A que la persona que está amando, ¿cómo le pueda responder? Mire, nosotros tenemos que entender esa realidad. Porque es que nosotros hemos escuchado, Jesucristo te ama. Ajá. Pero ¿qué le costó a Jesucristo? ¿Qué le costó al Padre amarlo a usted y amarme a mí? Mire, ¿cuántas ocasiones usted ha escuchado que Dios lo ama y usted qué ha hecho con eso? ¿Cómo ha tratado usted a Dios, a ese Dios que lo ama? ¿Cuántas veces a ese Dios que lo ama usted le ha dicho, ay, ahorita yo no tengo tiempo para buscarte? Ay, yo no tengo ganas hoy de hacer devocional. Ay, sí, yo sé que la Biblia dice que yo no puedo hacer eso, pero hoy no tengo ganas de obedecer. Es que yo no tengo ganas hoy de alegrar tu corazón. Ah, es que hoy no tengo ganas de estar contigo. Es que ¿sabes qué? No te necesito, yo estoy bien sin ti. A eso se expuso Dios cuando le dijo a usted y a mí, te amo. Cuando le dijo a usted y a mí, con amor eterno te he amado, por eso te prolongo mi misericordia. Lo que yo quiero que usted y yo entendamos hoy es que el amor tiene un precio. El amor tiene un costo. El amor tiene un sacrificio. El amor causa dolor. El amor causa decepción. El amor causa tristeza. Pero aún así, ¿qué hizo Dios? Lo dio. Piense por un momento, ¿cuántas veces usted y yo hemos puesto triste el... Sí, sí, ok. Entonces, yo quiero que nosotros pensemos cuánto dolor le hemos causado a Dios. Ahora, ¿cómo es fácil nosotros poder pensar en eso? Para nosotros es muy fácil pensar cuando una persona que otros queremos nos ha causado dolor. Ay, yo le traía esto con tanto cariño y no se puso contento. Yo saqué este tiempo para él y me dejó plantado. Ay, yo traté de darle lo mejor y lo que hizo fue rechazarme, despreciarme. Ahora pensemos cuántas veces usted y yo hemos herido el corazón de Dios. Pero aún así, vuelvo y lo repito, Él decidió amarnos. Mire cuál es el amor que nos ha mostrado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios. Él decidió amarnos y fue su amor. Es el amor de Dios el que lo ha llevado a Él a pelear por nosotros incansablemente. Aunque en ocasiones Él ya debería de tirar la toalla. Él no ha tirado la toalla porque Él no está basado en lo que tú haces o yo hago. Si la relación de Dios con nosotros estuviera basado en lo que nosotros hacemos, Él ya hubiera tirado la toalla. Él no ha tirado la toalla porque lo que Él hace por nosotros está basado en una cosa que se llama te amo. Por esa razón, Él no tira la toalla con nosotros. Entonces, ahora, ¿por qué yo le estoy contando todo esto? Porque ahora yo quiero que volvamos a revisar el 1 Juan 3:23 y mire lo que dice, vuelvo y lo repito, dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que seamos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó. ¿Y cuál es la segunda parte del mandamiento? Que nos amemos unos a otros. Ahora entiende por qué Él conectó creer en Jesucristo con amarnos unos a otros. Porque Juan lo que estaba tratando de decir es, cuando tú
te vuelves hijo de Dios solamente por creer en Jesucristo, es un acto de amor de Dios. Y si Dios tuvo ese acto de amor contigo, ¿cuál es el acto de amor que Dios espera que tú tengas con tus hermanos? Si Dios te hizo su hijo solamente por amor, si Dios me hizo su hija solamente por amor, ¿qué está esperando Dios que la iglesia viva? ¿Cómo está esperando Dios que la iglesia viva? ¿Cómo está esperando Dios que la iglesia se trate? Mire, Dios está, a mí me impactó mucho la forma en que Juan viene y le dice a usted, es tan importante para su salvación que usted crea en Jesucristo a que usted ame a su hermano. ¿Por qué? Porque Dios pone al mismo nivel estas dos cosas. Porque está diciendo, cuando usted realmente entiende el amor de Dios en su vida, que lo hizo hijo de Dios, eso se tiene que reflejar en que usted ame a su hermano. Si usted en la iglesia no sabe amar a su hermano, significa que usted no ha entendido el amor con el que el Padre lo ha amado a usted. Porque si usted realmente valora el amor de Dios hacia usted, entonces usted sabe que usted tiene que pagar con la misma moneda que le ha pagado Dios a usted. Y lo va a hacer por amor a Dios, aunque su hermano le falle. Porque usted aprende a amar a su hermano como Dios lo amó a usted. Por eso yo le expliqué ahorita cómo Dios nos amó. Te abro mi corazón, te abro mi casa, te doy herencia, me preocupo por ti, te rodeo, te cerco. ¿A pesar de qué? A pesar de que amarte me ha generado exponerme a tu rechazo, a tu desprecio, a tu desobediencia, a tu rebeldía, a tu terquedad, pero a pesar de que has sido desobediente, rebelde, terco, te he amado y ahora te estoy diciendo, ámense unos a otros. Ahora te estoy diciendo, así tienes tú que cumplir el mandamiento. Tú tienes que aprender a vivir de la misma manera en que yo he vivido contigo. Tú tienes que aprender a tratar a los demás en la misma forma en que yo te he aprendido a tratar a ti, en que yo te he tratado a ti. Y esa es la demanda que yo le estoy haciendo a mi pueblo, dice el Señor. Que aprendan a amarse los unos a los otros y que entiendan que eso que les estoy diciendo está en el mismo nivel de importancia de su salvación. Está en el mismo punto, en la misma parte de su salvación. Ahora, ¿por qué podemos decir que está en la misma parte de nuestra salvación? Vamos a empezar a mirarlo. Pero entonces yo quiero que antes de que usted y yo miremos eso, usted vaya un momentico al versículo 10 del texto que estamos hablando. Porque el versículo 10 dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Entonces ahora paremos un momentico, detengámonos un momentico en eso que acabo de decir. Ok, Dios está poniendo aquí dos grupos de personas. Está diciendo, hay personas que son hijas de Dios. ¿Y cómo se llaman el resto? Hijos del diablo. Y está diciendo, es muy fácil identificarlos, es muy fácil separarlos. Los hijos de Dios se identifican porque son personas íntegras que aman a su hermano. El resto son hijos del diablo. Claro, y vuelve y hace la misma conexión. Si tú eres hijo de Dios, ¿cómo te volviste hijo de Dios? Porque creíste en el nombre de Jesucristo. Tan fácil te volviste hijo de Dios. Claro, porque de tal manera te amó Dios y me amó Dios que permitió que solamente por tu fe en Jesús ahora tú seas llamado hijo de Dios. Pero si tú entiendes la grandeza y el valor de eso, eso significa que tú tienes que reflejarte como un hijo de Dios. Tú tienes que verte como un hijo de Dios. Y un hijo de Dios hace lo mismo que su papá. ¿Qué hace? Ama a su hermano. Entonces, si tú realmente eres hijo de Dios, si realmente tú te has convertido en hijo de Dios, tú tienes que amar a tu hermano. Y entonces me llama mucho la atención cómo Juan viene y vuelve y liga dos palabras interesantes. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios,
tampoco aquel que no ama a su hermano. Eso es lo que dice el versículo 10. En otra versión dice, todo aquel que no es íntegro no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Entonces ahora vamos a empezar a mirar qué significa amar a mi hermano. ¿Cómo es que Dios está esperando que yo ame a mi hermano? ¿Y sabe qué está diciendo? Si usted ama a su hermano, usted es íntegro con su hermano. ¿Cómo así? Si usted ama a su hermano, usted no le dice mentiras a su hermano. Si usted ama a su hermano, usted no le pide plata prestada y no le paga. Si usted ama a su hermano, usted no viene y es usurero con él. Si usted ama a su hermano, usted no le mira a la mujer. Si usted ama a su hermano, usted no vive dañando la imagen de su hermano en la calle con otras personas. Si usted ama a su hermano, usted se preocupa porque él esté bien. Pregúntese, ¿siempre tiene que ligarse mi forma en que trato a mi hermano con que lo amo? Sí. Yo no puedo decir que yo amo a alguien y yo estoy viendo cómo le corro el butaco. Yo no puedo decir que yo amo a alguien y estoy viendo cómo lo aplasto y lo humillo, cómo lo pisoteo. Yo no puedo decir que yo amo a alguien si yo estoy haciéndole daño a ese alguien. Pero a veces nosotros pensamos que yo puedo amar a alguien y hacerle daño. Ese es un concepto errado del amor. Ese es un amor terrenal. Pero el amor de Dios todo lo sufre, todo lo soporta, es bondadoso, no es jactancioso, no busca lo suyo, no se envanece, no se irrita. O sea, el amor que viene de Dios es un amor que tiene que estar luchando. Yo no le voy a decir que nosotros no cometemos errores. Yo no le voy a decir que en algún momento usted no trate mal a su hermano. Pero usted y yo, todo el tiempo, tenemos que procurar amar a nuestro hermano, dándole el mejor trato posible, siendo lo más justos posibles con nuestro hermano, no diciéndole mentiras, no siendo hipócrita con él, no teniéndole envidia, no actuando con soberbia con él, pidiéndole perdón si lo ofendimos, teniendo la capacidad de reconocer cuando nos equivocamos, teniendo la capacidad de ser humilde cuando estamos haciendo las cosas de una forma incorrecta. Entonces, el problema es, iglesia, que si usted y yo no estamos viviendo así, lo que dice el texto es, entonces eres un hijo del diablo. Tú no has conocido a Dios. Tú no has entendido lo que significa creer en Jesucristo. Tú no has entendido lo que significa ser hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo este texto bíblico. Ahora, yo quiero que sigamos observando un poquito más este texto, porque mire lo que dice ahora el versículo 13. Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Nosotros sabemos, y escuche bien, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Mire, a mí me impacta mucho esto que le estoy diciendo. ¿Por qué? Vuelvo y repito este versículo. Y yo necesito que usted me comprenda, porque aquí somos muy inteligentes. Mire lo que está diciendo. El que no ama a su hermano no ha salido de la oscuridad. Recuerde lo que dice la Biblia. Dice que Jesucristo vino para sacarnos del reino de las tinieblas y pasarnos para el reino de la luz. Pero vuelve y dice, si usted no ama a su hermano, significa que usted no ha salido del reino de las tinieblas y ha pasado al reino de la luz. Pero espere, Señor, ¿cómo así? No era así, yo creía en ti como mi Señor y Salvador, que pasaba del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y dice Juan, sí, pero ¿cómo se confirma que eso es real? ¿Cómo se confirma que tú realmente has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador y te has vuelto hijo de Dios? Si amas a tu hermano. Si no amas a tu hermano, sigues en la misma oscuridad. O sea, prácticamente, ¿sabe yo qué le estoy diciendo a usted hoy? Si usted y yo no amamos a nuestros hermanos, vamos para la paila mocha. No somos salvos. Ay, pero es que yo amo a Dios con todo mi corazón. Pero no le hablas a fulano. Pero estás enojado con sutano. Pero decís que aquel te cae muy mal.
Pero decís que aquel de la iglesia no es sino esto y esto y esto y esto y esto. Pero no has sido capaz de perdonar a aquel que te ofendió hace mucho tiempo en la iglesia, pero que es necesario que lo perdones. Pero haces acepción de personas, a unos saludas en la iglesia y a otros no los saludas. Seguís en las tinieblas. Y mire, vuelvo y le repito, esto es bíblico. Lo uno va ligado con la otra. Mire Juan capítulo 5, versículo 24. En verdad les digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna. ¿Y qué ha hecho? No viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Mire, vuelve y hace lo mismo. Liga, el que cree en Jesucristo pasa de oscuridad a luz, pasa de muerte a vida. El que ama a su hermano ha pasado de muerte a vida, ha pasado de oscuridad a luz. Liga las dos cosas. Toda persona que ha nacido de nuevo tiene que amar a su hermano, si no, no ha nacido de nuevo. Y entonces por eso viene y cita, me devuelvo ahora al versículo 11 de primera de Juan capítulo 3, porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justo. Mire qué tan tremendo lo que venía a hacer. Dice, no, ustedes tienen que amar a sus hermanos, no pueden ser como Caín, que mató a su hermano. Y usted puede decir, no, está bien que yo no ame a mi hermano, pero hasta allá llegar a matarlo, pues tampoco. Pero ahora mire lo que dice el versículo 15, perdón. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida permanente en él. O sea, iglesia, para Dios no es tan liviano que usted diga que no ama a sus hermanos. Es que en esa iglesia no son sino los hipócritas. Para Dios no es tan liviano que usted diga que no ama a sus hermanos. Para Dios, que usted no ame a sus hermanos le implica el costo de la salvación. Y está diciendo, el que aborrece a su hermano es un asesino. Ahora pensemos, porque usted dirá, pero Dios, ¿por qué tan radical? Pues, ¿cierto? Porque es tan extremo, porque tan exagerado, porque es así. ¿Qué dice Mateo 5:21? En verdad, o habéis oído, no matarás, pero cualquiera que qué, cualquiera que qué, como que ese no se lo sabe. Cualquiera que se enoje con su hermano ya es digno de juicio. Cualquiera que le diga necio, o sea, para Dios enojarse, tratar mal al hermano es matarlo. Entonces vuelvo y repito, ¿por qué Dios tan extremo? ¿Por qué Dios tan exagerado? Porque el problema o la situación más grave no es que nosotros lleguemos a matar a alguien. Usted y yo quizás nunca vamos a llegar a matar a nadie, eso espero pues. Pero cuando alguien llega a matar a otra persona, antes de eso, ya ha movido muchas cosas en su corazón. El problema no es el asesinato, el problema es todo lo que se mueve en el corazón antes del asesinato. Y el problema es que usted y yo, con respecto a nuestros hermanos, muchísimas veces movemos muchas cosas en el corazón. Mire, una de las cosas que a mí me tiene más preocupada en estos días acá en la iglesia, en esta iglesia, es que la guerra espiritual que se está viendo en este momento en la iglesia tiene que ver precisamente con eso. ¿Sabe Satanás cómo está atacando esta iglesia? Dividiéndola. Aquel está enojado con aquel salió ofendido salió ofendido con el pastor de la iglesia, salió ofendido con la pastora de la iglesia, aquel entonces ataca a otro porque tal vio viendo haciendo esto con este a otro, y raje aquí, raje allá, ataque aquí, ataque allá, critique aquí, critique allá, juzgue aquí, juzgue allá, y divide
Ese sí se lo saben, pero Mateo 5:21 no. Divide y vencerás. Y Satanás está atacando esta congregación dividiendo. ¿Y cómo? ¿O por qué? Porque falta amor al prójimo. ¿Y por qué? Porque entonces no hemos pasado de muerte a vida. No hemos pasado de tinieblas a luz. No hemos aprendido a amar a los demás simplemente porque es un mandamiento, sino que lo amamos si me cae bien, si me trata bien, si me colabora, si no me hace algo que me moleste, si no me dice algo que me choque, ahí sí lo amo, de resto no. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿O cuál es la situación? Que el Señor viene y dice, mire, toda persona que no ama es llamada hija del diablo. Toda persona que no ama no ha pasado de tinieblas a luz. Toda persona que no ama, sino que antes aborrece a su hermano, es un asesino. Pero ahora viene Dios o viene Juan y dice, ¿cómo si tiene que ser una persona que ame? Y da básicamente dos características. Primera característica, dice, versículo 16, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Cómo se muestra el amor? Primero que todo, con acciones, no con palabras, con acciones que muchas veces van a significar sacrificio. Miren, nosotros no tenemos que morir por nuestros hermanos, pues por lo menos hasta allá no creo que tengamos que llegar todavía. Pero muchas veces, ¿sabe cómo es una forma de morir por un hermano? Quédese callado, no diga nada de él, no hable de él. Y para usted eso es de morir. ¿Cómo no cuento eso? Pero aguántese, aguántese. ¿Cuántas veces a usted quizás su hermano ha dicho cosas de usted que no son verdad? Pero quédese callado, no se defienda. ¿Cuántas veces a usted le quedó el hermano bebiendo esa platica? Pero usted también, decida perdonar, decida no atacar. Eso es dar la vida por los hermanos. Claro, porque eso es muy duro, perder plata es duro. Pero es lo que Dios está pidiéndonos, iglesia. ¿Cuántas veces usted le pesa la boca para decir, perdón, me equivoqué? Morir, dar la vida por su hermano, muchas veces es ir y decirle, perdón, te ofendí, perdón, te herí, perdón, te causé dolor en tu corazón. Y por eso es que viene aquí Juan y dice en el versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y entonces viene y dice, el amor siempre se tiene que ver en obras, el amor siempre se tiene que ver en acción. Usted y yo no podemos decir que amamos a las personas si no hacemos nada por ellas. El amor siempre se tiene que ver en acción. Decir que uno ama a alguien, eso es muy fácil. Darle un besito a alguien, un abrazo, ay, te quiero mucho. Para muchos de nosotros eso es muy fácil. Pero cuando nosotros respetamos al otro, respetamos el tiempo del otro. Mire, ¿sabe cómo uno no respeta al otro? Cuando llega tarde. Eso es falta de amor al otro. Usted no está respetando el tiempo de esa persona. Cuando usted le dice que va a hacer algo y no lo hace, no, tranquilo, yo hago eso, y usted no lo hace, usted está faltándole el respeto a esa persona, usted la está ofendiendo. Iglesia, necesitamos mejorar en el amor. Entonces yo quiero que hoy pensemos y que hoy observemos, porque
somos una comunidad. Mire, aquí todos los que estamos somos una comunidad. Nos encontramos en el supermercado, nos encontramos en el parque, nos encontramos en el barrio, nos encontramos en la misma cafetería, nos encontramos en la misma gasolinería. Aquí todos nos conocemos con todos, todos vemos a todos, y eso hace más difícil el amor, porque todos les conocemos las cosas a los otros. Sabemos cómo son aquí adentro y cómo son, y eso nos hace más difícil amarlos, porque es que es muy berriondo uno ver aquí a una persona haciendo una cosa y luego verla en la calle haciendo otra cosa totalmente diferente. Pero ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo vamos a seguir reaccionando? ¿Cómo vamos a seguir actuando? ¿Vamos a seguir comiéndonos los unos a los otros? ¿Vamos a seguir mordiéndonos los unos a los otros? ¿Vamos a seguir apuñaleándonos por la espalda los unos a los otros? ¿O vamos a aprender a cuidarnos los unos a los otros? Y quiero terminar con esto. Ni siquiera los que se van de la iglesia, usted tiene por qué dejar de amarlos. Ni siquiera los que se van de la iglesia, usted tiene por qué dejar de amarlos. Yo no tengo por qué dejar de amarlos. Usted y yo tenemos que mirar cómo los recuperamos. Pero es muy triste que alguien se vaya de la iglesia, y voy a mencionar algo muy específico, que un joven se vaya de la iglesia y que usted como papá diga: no se me junte más con el muchacho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya no es su hermano porque no viene a la iglesia. Ya no es hijo de Dios y no hay que seguir batallando por su salvación porque no viene a la iglesia. Usted y yo tenemos que seguir batallando por nuestros hermanos, aunque no estén en la iglesia, porque han sido sellados con la sangre de Jesucristo y con las arras del Espíritu Santo. Entonces, iglesia, yo quiero animarles a que pensemos cómo está siendo nuestro comportamiento, porque es el amor de Dios el que ha hecho que nosotros volvamos a Él, porque a pesar de las embarradas que cometemos, todavía nos quiere. Y después de que metemos la pata, volteamos y miramos otra vez a Dios: Señor, ayúdame, y nos quedamos aterrados, todavía nos ayuda. Ese es el amor que nos hace volver otra vez a la iglesia y volver a buscarlo a Él. Y nosotros tenemos que aprender a amar a los hermanos de la misma forma, para que ellos también sean impactados por eso y digan: wow, todavía me quieren a pesar de ser tan calavera como soy, y puedan volver a Dios. Entonces yo quiero invitarles a que oremos, porque sí necesitamos ser más unidos como iglesia. No estamos siendo lo suficientemente unidos como iglesia. Tenemos que aprender a ser más unidos y tenemos que aprender a amarnos más los unos a los otros. Entonces yo le quiero invitar a que cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre amado, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, Rey. Y yo te pido perdón, Señor, hoy. Y yo quiero invitarle a usted que le pida perdón si usted como creyente ha sido instrumento de división en este lugar. Y yo quiero invitarle a que usted diga: Señor, por favor, perdóname. Perdóname, Señor, porque en realidad no he sido una buena hija de mi Padre Celestial. Porque tu palabra es tan tremenda que dice: sean hijos de su Padre, que hace salir el sol sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Padre Celestial, yo te quiero rogar que nos ayudes a dejar de ser tan rencorosos, a dejar de ser tan conflictivos, tan cizañosos, tan peleones y tan contenciosos, tan murmuradores, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a realmente aprender a mirar con tus ojos, Señor, a realmente aprender a sentir con tu corazón, Señor. Padre Celestial, hoy, Señor, nos llevas a entender que la salvación también está ligada a mi amor al prójimo, Señor.
a mi amor a mi hermano, Dios. Y Padre Celestial, hoy, Señor, te pido que podamos sentir que cuando no amamos a nuestro hermano estamos propensos a perder nuestra vida espiritual y nuestra salvación, Señor. Y por eso te pido, Dios, hoy, por favor, Señor, que las cadenas caigan, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, que esas murmuraciones y contiendas caigan, Señor. Que ese criticarnos y destruirnos los unos a los otros caiga. Y que nos ayudes cuando veamos, Señor, fallar a nuestro hermano, buscar la forma de reconvenirlo de la manera correcta, con amor, Señor, para edificar, Dios. No ir a hablar de él, que eso solamente lo va a destruir, Señor. Padre Celestial, yo hoy te pido perdón, Señor, porque yo sé que yo también he fallado, Señor. Yo sé que también he cometido errores, Señor. Yo sé que también he ofendido, Señor. Y hoy te pido perdón, Señor, porque sé que realmente no estamos siendo esos hijos de Dios que actúan con integridad, Señor. Y yo te quiero rogar, Señor, hoy, por favor, amado Dios, graba esta palabra en nuestro corazón y que tu Espíritu hoy nos ayude a encarnarla, Señor. Yo te pido que tu Espíritu nos ayude a hacerla viva, Señor. Porque muchas veces esa naturaleza de pecado egoísta sigue siendo más fuerte que tu naturaleza espiritual en nosotros, Señor. Y yo te quiero rogar, Señor, que nos ayudes a morir a nosotros y poder, Señor, vivir porque tú vives en nosotros. Vivir para ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oh Dios, hoy te pido, Señor, que tú empieces a colocar dolor en nosotros, Señor. Dolor cuando iramos, dolor cuando ofendamos, dolor cuando menospreciemos, dolor cuando rechacemos, dolor cuando no valoremos, dolor cuando no amemos, Señor, a nuestro hermano Dios. Yo te quiero rogar, Señor, que la iglesia pueda comprender que venir a hacer un aseo hace parte de amar a su hermano, que cumplir con las funciones que se comprometieron en la iglesia hace parte de ese amor a ese hermano, Señor. Yo te pido, Señor, que comprendamos, oh Dios, que cumplir, que ser respetuoso, todo eso, Señor, influye en el amor a mi hermano, Señor. El escucharlo, el saludarlo, el despedirme, el felicitarlo en un cumpleaños, hace parte del amor. El traer para una canasta de amor hace parte del amor a mi hermano, Señor. Yo te quiero rogar, Señor, que despiertes más ese amor hacia otros y quites de nosotros ese egoísmo tan fuerte que se mueve, Señor, que es lo que cultiva nuestra cultura, nuestra sociedad, Señor. Yo te quiero rogar, Señor, que nos ayudes a desencapsularnos, Señor, a dejar de estar tan encerrados en nosotros mismos y aprender a mirar hacia afuera, Señor. Padre, yo te doy gracias, Dios, y yo te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Somos un cuerpo en Jesús, la misma esperanza.